Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mateo 22, versículos 41 al 46. Jesús, Hijo y Señor de David. Como hemos escuchado ahora en el Evangelio que se acaba de proclamar, cuando se preguntó a los judíos cómo Jesucristo, nuestro Señor, era hijo de David, si el mismo David le considera su Señor, no fueron capaces de responder. La verdad es que, acerca del Señor, conocían solo lo que veían. Se les manifestaba en efecto como Hijo del Hombre, pero en lo oculto era también Hijo de Dios. De aquí procede el que creyeran poder vencerle y el que le insultaran cuando pendía de la cruz, con estas palabras: si eres Hijo de Dios, baja de la cruz y te creeremos. Veían una realidad y desconocían la otra, pues si le hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. 1 Corintios 2, versículo 8. Con todo sabían que Cristo ha de ser hijo de David, pues aún ahora esperan su venida. Les está oculto que ha llegado más porque quieren. En efecto, del hecho del que no lo reconocieron cuando pendía de la cruz, se sigue que tampoco debieron reconocerle una vez que ya reina. ¿En qué nombre han sido convocados y bendecidos todos los pueblos, sino en el de aquel que ellos no reconocen como Cristo? Él es, en efecto, hijo de David, ciertamente de la estirpe de David, según la carne, Romanos 1, versículo 3, e hijo de Abraham. Si se dijo a Abraham: en tu estirpe serán benditos todos los pueblos, Génesis 22, 18, y están viendo que en nuestro Cristo están siendo bendecidos todos los pueblos, ¿por qué esperan aún a quien ya vino y no temen su segunda venida? Pues nuestro Señor Jesucristo, sirviéndose del testimonio profético para referirse a sí mismo, dijo que Él era una piedra, pero una piedra tal que si alguno tropieza en ella, se estrellará, y aquel sobre quien ella caiga, lo aplastará. Isaías 8, versículo 14 al 15. Pues si uno tropieza con Él, es porque yace humilde en la tierra, y haciendo humilde, hace que el orgullo se estrelle, pero el que viviendo está en su gloria, Él lo aplasta. Los judíos, pues, ya han tropezado y se han estrellado. Queda todavía el que sean aplastados en su venida gloriosa, a no ser que lo reconozcan mientras viven, para no morir. Dios es paciente y a diario les invita a creer. Los judíos, pues no supieron responder a la cuestión que les propuso el Señor sobre la filiación de Cristo, el Mesías. Al responder ellos que era hijo de David, Él continuó preguntándoles: ¿cómo entonces David, movido por el Espíritu, le llama Señor, al decir: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies? Si pues David dice, llevado por el Espíritu, le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? No dijo no es hijo suyo, sino ¿cómo es hijo suyo? Al decir cómo, pregunta, no niega. Es como si les dijera: con razón decís que Cristo es hijo de David, pero David mismo le llama Señor. ¿Cómo es hijo suyo aquel al que David llama Señor suyo? Los judíos sabrían responder si estuviesen instruidos en la fe que nosotros profesamos. Si no cerraran sus corazones al Evangelio, si deseasen poseer en sí mismos la vida del Espíritu, tras haberse imbuido en la fe de la Iglesia, responderían a la pregunta y dirían: porque en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Juan 1, versículo 1. He aquí cómo es Señor de David. Mas la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1, versículo 14. He aquí cómo es hijo de David. Pero al desconocer esto, enmudecieron, y al ver que les cerró la boca,
ni siquiera abrieron sus oídos, para conocer, una vez enseñados, la respuesta a la pregunta a la que no supieron responder. Mas dado que es un gran misterio conocer cómo es al mismo tiempo Señor e Hijo de David, como una persona es hombre y Dios, como en la forma humana es menor que el Padre y en la divina igual a Él, Filipenses 2, versículo 6, como una vez dice, el Padre es mayor que yo, Juan 14, versículo 28, y otra, yo y el Padre somos una sola cosa, Juan 10, versículo 30. Dado que es un gran misterio, para poder comprenderlo, hay que adaptar las costumbres. En efecto, el misterio está cerrado a los indignos y se abre a los que lo merecen. No llamamos a la puerta del Señor, ni con piedras ni con barras, ni con los puños ni a patadas. Es la vida la que llama, es a la vida a la que se le abre. Se pide, se busca, se llama con el corazón, al corazón se le abre. Mas el corazón que pide en la forma de vida y en la forma de vida llama y busca, debe ser piadoso. Ante todo, tiene que amar a Dios gratuitamente, pues la piedad consiste en no buscar otra recompensa fuera de Él, esperándola de Él. No hay nada mejor que Él. Pero ¿qué cosa de valor puede pedir a Dios aquel para quien Dios es cosa vil? Te otorga un trozo de tierra y te gozas, y cuanto amante de la tierra convertido en tierra. Génesis 3, versículo 19. Si te gozas cuando te da tierra, cuánto más debes alegrarte cuando se te da el mismo que hizo el cielo y la tierra. Dios, por lo tanto, ha de ser amado gratuitamente. En efecto, el diablo, desconocedor del interior del santo Job, le acusa de un gran delito, al decir, ¿acaso Job adora a Dios desinteresadamente? Job 1, versículo 19. Por tanto, si el adversario le echó en cara esto a Job, debemos temer que nos lo reproche a nosotros mismos. Tenemos que vérnoslas con un gran urdidor de calumnias. Si busca inventar lo que no existe, cuánto más nos echará en cara lo que existe. Alegrémonos, no obstante, de que el juez es tal que no puede ser engañado del que nos acusa, pues si tuviéramos por juez a un hombre, el enemigo inventaría para él cuanto le viniese en gana. Nadie más astuto que el diablo para inventar. Incluso ahora es él quien inventa las falsas y graves acusaciones contra los santos. Dado que no puede hacer valer sus acusaciones ante Dios, las esparce entre los hombres. ¿Y qué provecho saca de ello? Diciendo el apóstol, ¿nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia? 2 Corintios 1, versículo 12. ¿O pensáis acaso que él se inventa los delitos sin malicia alguna? Sabe muy bien el mal que causa si no se le ofrece resistencia con la vigilancia de la fe. Por eso esparce calumnias referidas a los buenos, para que los débiles piensen que no hay gente buena, y se entreguen a él para que los arrastre a las pasiones, y ellos mismos se diluyan interiormente diciendo para sí, ¿quién hay que cumpla el mandamiento de Dios? ¿O quién hay que guarde la castidad? De este modo, al pensar que no existe nadie, él mismo se convierte en nadie. Esto, pues, es obra del diablo. Pero Job era un hombre de tal integridad que nada se podía inventar contra él. Su vida, en verdad, era conocida y demasiado transparente. Pero aprovechando que tenía muchas riquezas, le recriminó algo que en caso de haber existido, solo podía hallarse en su corazón, sin que pudiera manifestarse en sus costumbres. Rendía culto a Dios, hacía limosnas, pero nadie, ni siquiera el mismo diablo, sabía con qué intención hacía una y otra cosa. Solo Dios lo conocía. Dios testifica a favor de su siervo. Job 1, versículo 8. El diablo levanta calumnias contra el siervo de Dios. Dios permite que Job sea tentado. Él sufre la prueba, y el diablo queda confundido. Se descubre que Job adora a Dios gratuitamente, que lo ama desinteresadamente, no porque le dio algo, sino porque no se apartó de su lado. Dice, en efecto, Dios dio, Dios quitó,
sea el nombre de Dios bendito. Job 1, versículo 21. Se le aplicó el fuego de la tentación, pero encontró oro, no paja, lo acrisoló, no lo convirtió en cenizas. Por tanto, para comprender este misterio de Dios, es decir, cómo Cristo es a la vez Dios y hombre, hay que purificar el corazón. Ahora bien, el corazón se purifica con las costumbres, con la vida, con la castidad, con la santidad, con el amor y con la fe que obra mediante la caridad. Gálatas 5, versículo 6. Lo que estoy diciendo es equiparable a un árbol que tuviera sus raíces en el corazón, pues de ningún otro lugar proceden las acciones sino de la raíz del corazón. Si has plantado en él un amor pasional, brotan espinas. Si en cambio has plantado la caridad, brotan frutos. Inmediatamente después de haber puesto a los judíos esta cuestión, que ellos no supieron responder, el Señor pasó a hablar de las costumbres para mostrarles por qué ellos no habían merecido comprender lo que les había preguntado. Al no haber podido responder, ellos, desgraciados y orgullosos, debieron decirle: «Lo desconocemos, maestro, dínoslo tú». Callaron ante la pregunta, y ni para preguntar abrieron la boca. Acto seguido, pensando en su orgullo, dijo el Señor: «Guardaos de los escribas, que aman ocupar los primeros asientos en las sinagogas y el primer puesto en los banquetes». Marcos 12, versículo 38. No porque lo consigan, sino porque lo aman. En efecto, aquí lanzó una acusación contra su corazón, pero nadie puede acusar al corazón sino quien ve en él. Conviene, sin duda, que se asigne el primer puesto al siervo de Dios que tiene algún cargo en la iglesia, porque si no se le asigna, el mal será para quien se niega a ello. Ningún bien, en cambio, se deriva para aquel a quien se asigna. Es conveniente, por tanto, que los que están al frente de la asamblea de los cristianos se sienten en un lugar más elevado, para que la misma sede les distinga de los demás y aparezca con claridad su ministerio, no para que a causa de ella se inflen, sino para que piensen en la carga de la que han de rendir cuentas. ¿Quién conoce si aman o no aman esto? Es cosa del corazón, y no pueden tener más juez que Dios. El mismo Señor prevenía a los suyos para que no viniesen a dar en tal levadura. Es lo que dice en otro lugar: «Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos». Mateo 6, versículo 11. Y como ellos pensaban que había dicho esto porque no habían llevado pan, les respondió: ¿Ya habéis olvidado cuántos miles fueron saciados con 5 panes? Entonces comprendieron, dice, que llamaba levadura a sus enseñanzas. Mateo 16, versículo 9 al 12. Pues ellos amaban estos bienes temporales. En cuanto a los eternos, ni temían sus males ni amaban sus bienes. Teniendo el corazón entenebrecido, no habían podido comprender lo que el Señor les preguntó: ¿qué ha de ser la iglesia de Dios para poder comprender lo que antes mereció creer? Haga su alma capaz de recibir lo que se le va a dar, para que esto sea una realidad, es decir, para que el alma adquiera esa capacidad. Dios nuestro Señor aplazó el cumplimiento de sus promesas, no las anuló, las aplazó para que nosotros nos estiremos para crecer y crezcamos para alcanzarlas. Advierte cómo el apóstol Pablo se estira hacia lo que está aplazado. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículo 12 al 14. Él corría en tierra, la palma pendía del cielo, por tanto, él corría en la tierra pero en el espíritu ascendía. Contémplale estirado, obsérvale pendiente de lo aplazado. Persigo, dice, la palma de la vocación celeste de Dios en Cristo Jesús. Hay que caminar, pues,
Pero no hay que ungirse los pies, ni buscar caballerías, ni procurarse navíos. Corre con el afecto, camina con el amor, asciende mediante la caridad. ¿Por qué buscas camino? Adhiérete a Cristo que con su encarnación y ascensión se hizo camino. ¿Quieres ascender? Agárrate al que asciende. En efecto, por tus solas fuerzas no puedes elevarte, porque nadie ascendió al cielo sino quien descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3, versículo 13. Si nadie ascendió sino quien bajó, ese es el Hijo del Hombre, Jesús nuestro Señor. ¿Quieres ascender también tú? Sé miembro del único que ascendió, pues Él, la cabeza, con los restantes miembros es un solo hombre. Y puesto que nadie puede ascender a no ser quien, incorporándose a su cuerpo, se haga miembro suyo, se cumple lo de que nadie ascendió sino quien descendió. En efecto, si no puedes decir si nadie ascendió sino quien descendió, ¿cómo es que, por ejemplo, ascendió Pedro, Pablo y los apóstoles? Se te responderá, ¿qué escuchan de la boca del apóstol Pedro, Pablo, los restantes apóstoles y todos los fieles? Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros suyos cada uno. 1 Corintios 12, versículo 27. Sí, pues, son el cuerpo de Cristo, y miembros de una sola carne. No hagas dos. Él abandonó padre y madre y se unió a su esposa para ser dos en una sola carne. Génesis 2, versículo 24. Abandonó a su padre porque aquí no se manifestó en su forma igual al Padre, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Filipenses 2, versículo 7. Abandonó también a su madre, la sinagoga, de la que nació según la carne. Se unió a su esposa, es decir, a la iglesia. Al mencionar este testimonio, manifestó la indisolubilidad del matrimonio. Génesis 2, versículo 24. ¿No habéis leído? Dice, que ya desde el inicio Dios los hizo varón y hembra. Serán dos, dice, en una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Qué significa dos en una sola carne? A continuación lo dice, pues no son dos, sino una sola carne. Mateo 19, versículo 4 al 6. Nadie ascendió sino quien descendió. Mas para que conozcáis que el esposo y la esposa son un solo hombre, según la carne de Cristo, no según su divinidad, pues nosotros no podemos ser lo que Él es según la divinidad, dado que Él es el Creador, nosotros su criatura, Él el Hacedor, nosotros la hechura. Mas para que fuéramos con Él una sola cosa en Él, quiso ser nuestra cabeza, recibiendo carne de la nuestra en que morir por nosotros, para que conozcáis, pues, que este conjunto constituye el único Cristo. Dijo por el profeta Isaías, como a un esposo me ciñó el turbante, y como a una esposa me vistió de gala. Isaías 61, versículo 10. El mismo es la esposa y el mismo el esposo. El mismo es ciertamente como cabeza, esposo, como cuerpo, esposa. Pues dice, serán dos en una sola carne, y es una sola carne, no ya dos. Génesis 2, versículo 24. Por tanto, hermanos, siendo miembros de su cuerpo a fin de comprender este misterio, vivamos según dije, piadosamente y amemos a Dios con desinterés, el mismo que muestra a los peregrinos la forma de siervo, reserva para los que lleguen la forma de Dios. Filipenses 2, versículos 6 al 7. Con su forma de siervo pavimentó el camino, con su forma de Dios fundó la patria. Puesto que es mucho para nosotros comprender esto, pero no lo que es creerlo, dice Isaías, pues si no creéis no entenderéis. Isaías 7, versículo 9. Caminemos en la fe mientras dura nuestra peregrinación lejos del Señor. 2 Corintios 5, versículo 6. Hasta que lleguemos a la visión en el que le veremos cara a cara. 1 Corintios 13, versículo 12. Caminando en la fe obremos el bien. Sea desinteresado el amor a Dios manifestado en las buenas obras.
sea hacedor del bien al amor del prójimo. En efecto, nada tenemos que podamos dar a Dios, mas como tenemos que dar al prójimo, dando al necesitado mereceremos a quien tiene en abundancia. Por tanto, cada cual dé al otro lo que tiene, otorgue al necesitado lo que tiene de más. Uno tiene dinero, alimente al pobre, vista al desnudo, levante la iglesia, obre con su dinero todo el bien que pueda. Otro posee don de consejo, dirija al prójimo, disipe las tinieblas de la duda con la luz del amor fraterno. Un tercero tiene ciencia, dé de la despensa del Señor, sirva el alimento a sus consiervos. Mateo 24:45. Conforme a los fieles, llama a los que yerran, busque a los perdidos, haga lo que pueda. Hay algo que también los pobres pueden ofrecer los unos a los otros. Uno puede adaptar el ritmo de sus pies a los de un cojo. Otro conceda la guía de sus ojos a un ciego. Uno visite a un enfermo. Otro dé sepultura a un muerto. Esto se halla en todos, de forma que es muy difícil encontrar a uno que no tenga nada que ofrecer a otro. Queda siempre como última y grande posibilidad la señalada por el apóstol: llevad mutuamente vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo.